Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. En esta sesión del curso de Testing Hardware y Dispositivos Electrónicos, vamos a abordar dos aspectos que definen la calidad de cualquier producto que se enchufa a la red, su rendimiento y su seguridad. Vamos a hablar de dos instrumentos que, aunque diferentes, son las dos caras de la misma moneda, los guardianes que garantizan que un producto no solo funciona bien, sino que también es seguro para el usuario. Hablaremos del analizador de potencia y del GPU tester. Comencemos con el rendimiento, con la eficiencia. Entremos en el dominio del analizador de potencia. Su propósito es la medición y el análisis exhaustivo de la potencia eléctrica, tanto en corriente alterna como en continua. No es un simple batímetro, es el auditor financiero de la electricidad. Es la herramienta que nos da el balance completo de cómo un dispositivo consume, transforma y utiliza la energía. Es absolutamente crucial en el mundo de la electrónica de potencia, para probar convertidores, fuentes de alimentación, variadores de frecuencia o motores eléctricos. Un analizador de potencia mide, en primer lugar, lo básico, potencia y corriente. Pero su verdadero poder reside en cómo combina estas dos mediciones para desvelar la compleja danza de la potencia. Aquí es donde tenemos que entender un concepto fundamental. En el mundo de la corriente alterna, no toda la potencia es igual. Imaginen un caballo de tiro que tira de un vagón sobre unas vías. El trabajo útil, el que realmente mueve el vagón hacia adelante, es la potencia activa. Se mide en vatios, W, y es la energía que se convierte en trabajo real. Luz, movimiento, calor útil. Esto es lo que nos facturan en la compañía eléctrica. Pero ahora imaginen que nuestro caballo, en lugar de tirar perfectamente recto, tira con un ligero ángulo hacia un lado. Sigue moviendo el vagón hacia adelante, pero parte de su esfuerzo se desperdicia en esa tensión lateral. Esa tensión lateral, que no contribuye al movimiento del vagón, pero que cansa al caballo, es análoga a la potencia reactiva. Se mide en voltamperios reactivos, VAR, y es la energía que los componentes inductivos, como los bobinados de un motor y capacitivos, necesitan para crear sus campos magnéticos y eléctricos. No realiza un trabajo útil, pero es necesaria para que el sistema funcione. Es energía que rebota entre la fuente y la carga. El esfuerzo total que realiza el caballo, combinando su tiro hacia adelante y su tiro lateral, es la potencia aparente. Se mide en voltamperios, volts-ampere, y es simplemente el producto del voltaje total por la corriente total que fluye en el circuito. Aquí es donde entra en juego uno de los parámetros más importantes que mide un analizador de potencia, el factor de potencia. Es una cifra entre 0 y 1 que nos dice qué tan eficiente es nuestro caballo. Un factor de potencia de 1 significa que el caballo tira perfectamente recto. Toda la potencia aparente es potencia activa. Toda la energía se convierte en trabajo real. Un factor de potencia de 0.7 nos dice que el caballo está tirando muy de lado. Solo el 70% del esfuerzo total se traduce en movimiento real. Las compañías eléctricas penalizan a las grandes instalaciones con un bajo factor de potencia porque las obliga a generar y transportar una corriente que no se está vendiendo, pero que sí calienta los cables y los transformadores. Un analizador de potencia nos permite medir y corregir este factor de potencia. Pero el análisis no termina ahí. El segundo principio clave nos lleva a un concepto más oscuro, los armónicos. Una señal de corriente alterna ideal, la de la red eléctrica, es una onda senoidal perfecta y pura. Es como la nota pura de un diapasón. Sin embargo, la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como las fuentes de alimentación conmutadas, los ordenadores o los variadores de frecuencia, no consumen corriente de forma suave y continua, la consumen a sorbos, de forma no lineal. Este proceso de sorber corriente distorsiona la onda senoidal pura, añadiéndole ondulaciones no deseadas, otras frecuencias que son múltiplos de la frecuencia original de la red. Es como si al tocar la nota pura del diapasón empezaran a sonar también, de fondo, otras notas más agudas y discordantes. Esos son los armónicos. Un analizador de potencia es capaz de realizar una transformada de Fourier en la señal de corriente y descomponerla, mostrándonos no solo la componente fundamental, la de 50 o 60 Hz, sino la magnitud de cada uno de esos armónicos indeseados. ¿Y por qué nos importan? Porque los armónicos son como vándalos en la red eléctrica. No contribuyen con potencia activa útil, pero sobrecalientan los cables, pueden causar interferencias en otros equipos y confundir a los sistemas de protección. Existen normativas internacionales muy estrictas que limitan la cantidad de armónicos que un dispositivo puede inyectar en la red, y el analizador de potencia es la única herramienta para verificar su cumplimiento. Finalmente, con toda esta información, el analizador de potencia calcula el parámetro definitivo, la eficiencia. Mide la potencia de entrada y la potencia de salida de un convertidor y nos da un porcentaje. Si a una fuente de alimentación le entran 100 vatios de la pared y entrega 95 vatios en su salida, su eficiencia es del 95%. Ese 5% restante se ha perdido, principalmente en forma de calor. En un mundo que busca la sostenibilidad y el ahorro energético, diseñar para una alta eficiencia no es un lujo, es una obligación, y el analizador de potencia es nuestro juez. Ahora cambiamos completamente de tercio. Hemos verificado que nuestro producto funciona de manera eficiente. Ahora tenemos que hacer la pregunta más importante. ¿Es seguro? Esto nos lleva al segundo instrumento de hoy, el guardián de la seguridad eléctrica, el GPU tester, o probador de rigidez dieléctrica. Su propósito es brutalmente simple:
Realizar pruebas de seguridad eléctrica aplicando una alta tensión entre diferentes partes de un producto para verificar la calidad de su aislamiento y asegurarse de que no haya fugas de corriente peligrosas. Piensen en el aislamiento de un producto, el plástico de la carcasa de un cargador de móvil, el esmalte que recubre los cablos de un transformador, como el casco de un submarino. En condiciones normales, a 230 voltios, el casco aguanta perfectamente. Pero ¿y si hay un defecto de fabricación? Una pequeña grieta invisible en el plástico, un arascón en el esmalte. En condiciones normales puede que no pase nada. Pero ¿qué pasa si hay un pico de tensión en la red? Esa pequeña grieta podría convertirse en un camino para que miles de voltios llegaran a la carcasa. Y si un usuario la está tocando en ese momento, el resultado puede ser fatal. El HypoTest es la prueba de presión del submarino. No estamos probando si el producto funciona. De hecho, durante la prueba, el producto está apagado. Estamos intentando deliberadamente que falle de forma segura en el laboratorio para que nunca pueda fallar de forma peligrosa en manos de un cliente. El HypoTester aplica un voltaje muy alto, típicamente varios miles de voltios, AC o DC, entre las partes conductoras de entrada, los pines del enchufe, y la carcasa externa o cualquier parte metálica que el usuario pueda tocar. Lo que el instrumento mide no es el voltaje, sino la corriente de fuga que resulta de aplicar ese alto voltaje. En un producto con un aislamiento perfecto, la corriente de fuga debería ser casi cero, del orden de microamperios. Es la pequeña corriente que consiga colarse a través del material aislante. El operador del HypoTester programa un límite máximo de corriente de fuga permitido, según lo que dicten las normativas como la IEC 6095. Durante la prueba, si la corriente de fuga supera ese umbral, significa que nuestro casco de submarino tiene una grieta. El aislamiento es defectuoso. El tester corta inmediatamente el voltaje y nos da un resultado de fallo. Si por el contrario el producto soporta el alto voltaje durante el tiempo estipulado, normalmente 1 minuto, sin que la corriente de fuga supere el límite, el aislamiento es robusto y la prueba resulta en un aprobado.